Ojos al frente, el animal caza. Ojos a los lados, el animal se esconde. Bienvenidos a todos a una nueva exploración exhaustiva. Es un verdadero placer contar con la compañía de nuestra curiosa audiencia para desentrañar los misterios de la ciencia en el análisis en profundidad de hoy. Nos adentramos en un fascinante artículo de investigación publicado por los científicos Olson, Hintz, Dyer, Moore y Adami. Lo que este equipo ha logrado es utilizar un entorno de realidad virtual y algoritmos evolutivos para intentar resolver un misterio biológico absolutamente ancestral. Un enigma que relaciona la forma exacta en la que ven los depredadores con el comportamiento colectivo de las presas. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo algo conocido en ecología como el efecto de confusión del depredador moldea de manera invisible pero implacable la evolución misma. Y para este viaje me acompaña, como siempre, nuestra voz del análisis crítico. Hola, un saludo muy cordial a quienes nos escuchan desde cualquier lugar. Fíjate que el artículo es, desde luego, sumamente interesante y plantea conceptos muy audaces sobre la biología. Sin embargo, no puedo evitar introducir cierto nivel de escepticismo desde este primer momento. A ver, estamos hablando de intentar capturar la inmensa, caótica y abrumadora complejidad de la evolución biológica natural utilizando un modelo de ordenador con unos agentes puramente geométricos. La naturaleza no es un código informático limpio que se ejecuta en un servidor, y me pregunto constantemente si reducir eones de biología a unos y ceros realmente puede darnos respuestas definitivas sobre cómo evolucionan, interactúan y sobreviven las especies de carne y hueso. Entiendo perfectamente esa reticencia. Pero acepto el reto de convencerte. A lo largo de esta conversación, estoy segura de que la elegancia de la metodología de este estudio y, sobre todo, los increíbles comportamientos emergentes que demuestra el modelo, terminarán por mostrarte el inmenso valor de este enfoque. Vale, vamos a desglosar esto. Partamos de lo que sabemos empíricamente en el mundo real. Sabemos que los depredadores en la naturaleza tienden a tener una visión frontal de altísima agudeza. El texto menciona el caso de las libélulas, por ejemplo. Son cazadoras aéreas absolutamente formidables, con unos ojos diseñados para fijar un objetivo en pleno vuelo y no soltarlo. Exacto. Es una observación biológica fundamental. La visión binocular frontal permite calcular distancias con precisión letal. Así es. Pero por muy evidente que nos parezca hoy esa observación al mirar un documental, la ciencia en realidad carece de pruebas empíricas claras que expliquen la historia evolutiva paso a paso de estos sistemas visuales tan enfocados. Y si le damos la vuelta a la moneda, tenemos el comportamiento de la presa. ¿Por qué las presas deciden agruparse y formar enjambres inmensos, ya sean bancos de peces o bandadas de pájaros? El documento de los investigadores enumera varias de las hipótesis clásicas que siempre se han barajado. Hablan de la vigilancia grupal, es decir, más ojos buscando peligro. Hablan de la dilución del riesgo individual. Claro, porque si estás entre 1000, es muchísimo menos probable que te toque a ti ser la cena. Efectivamente. O la simple reducción de la probabilidad de encuentro. Pero la estrella indiscutible de nuestra exploración de hoy, el mecanismo que quieren probar de forma aislada, es el llamado efecto de confusión del depredador. Y esto plantea una pregunta importante. Sabemos de sobra que en un ecosistema real, un animal que forma parte de un enjambre está sometido a muchísimas presiones simultáneas. No solo huye, tiene que buscar comida constantemente, tiene que evitar parásitos y enfermedades que se propagan como la pólvora en la proximidad de un grupo denso, tiene que competir con sus vecinos por parejas reproductivas y, por supuesto, evitar ser devorado. Aislar únicamente el efecto de confusión en un laboratorio virtual me parece un movimiento metodológico bastante arriesgado. ¿Es realmente suficiente aislar esta única variable para explicar algo tan intrincado morfológicamente como la evolución de los ojos complejos? ¿Existe el peligro real de sobreestimar la importancia de una sola variable matemática simplemente porque resulta ser la única que estamos midiendo en la pantalla del ordenador? Es una preocupación metodológica muy válida, lo reconozco. Pero creo que el estudio parte de la premisa de que, para entender el engranaje central de un sistema abrumadoramente complejo, a veces la ciencia necesita hacer exactamente eso, es decir, detener el ruido exterior y aislar las variables. Este estudio crea un escenario de vacío donde podemos observar la interacción pura y dura entre la anatomía de la visión y el instinto de formar un enjambre, sin enfermedades, sin la búsqueda de alimento distrayendo a los animales. Para lograr esto, los investigadores crearon lo que podríamos imaginar como un ring de boxeo virtual.
Un cuadrilátero digital bastante peculiar, por cierto. Plano bidimensional continuo de 512 por 512 unidades de espacio. Es un mundo plano, sin obstáculos, como un lienzo en blanco. En este espacio introducen a 50 agentes que actúan como presas y a un único agente que actúa como depredador. Les otorgan una esperanza de vida máxima de 2000 pasos de simulación por intento. Pero aquí hay un detalle técnico en el diseño del experimento que me parece fascinante. Esas 50 presas son clones genéticos exactos entre sí. Clonados, sin ninguna variación en la misma generación. Exacto, no hay variación genética entre ellas en una misma generación. Y hacen esto de forma muy deliberada para evitar un fenómeno que los biólogos llaman el rebaño egoísta. Al hacerlas idénticas, garantizan que cualquier comportamiento de agrupación que veamos evolucionar sea verdaderamente una respuesta a la presión que ejerce el depredador y no un intento de una presa de empujar a su compañera hacia el peligro para salvarse a sí misma. Bueno, adentrándonos en cómo piensan estos agentes, el mecanismo requiere que nos detengamos un momento, porque aquí es donde la abstracción es máxima. Cada agente, tanto presa como depredador, está controlado por una red de Markov. Para nuestra audiencia, en lugar de usar jerga matemática compleja, imaginemos esto como si el cerebro del animal fuera un libro de Elige tu propia aventura. Las decisiones que toma el animal en cada paso del simulador, ya sea girar, acelerar o atacar, dependen de una combinación de lo que está viendo en ese exacto segundo y de lo que acaba de hacer un momento antes en su memoria a corto plazo. Todo esto añadiendo siempre un pequeño factor de azar, como si lanzaran unos dados internamente antes de moverse. Y lo crucial de esto es que estos cerebros de Elige tu propia aventura no son estáticos. Evolucionan y mutan con el tiempo, imitando paso a paso la selección natural de Darwin. Exactamente. Utilizan un algoritmo genético. Y los parámetros son, de hecho, muy estrictos. Trabajan con poblaciones separadas. Por un lado mantienen una bolsa de 100 redes de depredadores y por otro 100 redes de presas. Al pasar de una generación a otra, aplican una tasa de mutación muy controlada, apenas del 1% por cada gen. Que, si lo piensas, un 1% parece bajísimo, casi inofensivo a simple vista. Lo parecería si estuviéramos hablando de unas pocas horas, claro. Pero aquí entra en juego el inmenso factor tiempo y otras alteraciones del código. A ese 1% de mutación le añaden una tasa de duplicación genética del 5% y una tasa de eliminación de genes del 2%. Es decir, el código genético se copia mal, añade trozos extra o pierde fragmentos constantemente. Como ocurre en la naturaleza real con el ADN. Eso es. Y además introducen una mutación específica y más agresiva, del 5%, exclusiva para el ángulo de visión del depredador, permitiendo que su campo visual se expanda o se contraiga dinámicamente entre 1 grado y unos panorámicos 360 grados. Y dejan que este inmenso cóctel de variables hierva a fuego lento durante 25.000 generaciones ininterrumpidas. A esa escala temporal, ese minúsculo 1% cambia por completo el mundo simulado. Si habláramos de un entorno biológico real, estaríamos observando miles y miles de años de adaptación. 25.000 generaciones de puro ensayo y error. Es la destilación pura de la evolución. Pero sé que al analizar el estudio te generó bastantes dudas la forma en que estos agentes perciben su mundo geométrico, especialmente su arquitectura sensorial. Absolutamente. Y aquí es donde mi postura crítica se hace más evidente. Porque la representación de la retina virtual me parece una simplificación que roza lo extremo. Según el texto, la retina de estos agentes virtuales está dividida en capas compuestas por 12 sensores y cada sensor cubre un segmento visual de 15 grados. Hasta ahí, de acuerdo. La presa tiene un rango de visión de 100 metros virtuales y el depredador alcanza los 200 metros. Que le da ventaja de alcance. Sí, le da ventaja. Pero el verdadero problema de diseño radica en cómo el código procesa esa información visual. Independientemente de si hay 2 presas o 30 presas metidas en un mismo segmento visual, el depredador no sabe contar cuántas son. El sensor solo le dice al cerebro si hay alguno o si hay ninguno. Sinceramente, argumentaría que es casi ridículo suponer que un lobo o un halcón en la naturaleza carece de la capacidad básica de estimar el volumen, el tamaño o la densidad del grupo de presas que tienen su campo de visión directo. Ya, entiendo tu resistencia ante esa falta de resolución, pero el propio texto del estudio anticipa esa crítica de una manera que me parece brillante. Esta aparente limitación de no poder contar individuos
no es un fallo torpe de los programadores. En realidad emula de maravilla las características de la visión periférica y de baja resolución que se observa en los animales reales. Los investigadores ponen el ejemplo de las aves que vuelan en esas inmensas y coreografiadas bandadas como los estorninos. Los estorninos, sí. Cuando un estornino vuela en un enjambre de miles de individuos a toda velocidad, no va contando visualmente a cada pájaro que tiene a su izquierda o a su derecha. Su cerebro reacciona a estímulos visuales amplios, de grano grueso, detectando simplemente movimiento y masa en ciertas direcciones. Es una abstracción computacional, sí, pero captura de forma muy elegante la esencia neurológica de la percepción cuando se está inmerso en un enjambre agitado. Bueno, a ver, concedo que como abstracción del procesamiento periférico tiene cierto mérito. No es perfecta, pero funciona para el modelo. Y además, la física de este mundo virtual apoya esa dinámica, reflejando maravillosamente la naturaleza. Han programado asimetrías de movimiento muy realistas. El depredador se mueve 3 veces más rápido que la presa, es un bólido. Sin embargo, debido precisamente a esa tremenda velocidad y a la inercia, su capacidad de maniobra es mucho peor. El depredador solo puede girar un máximo de 6 grados por cada paso de la simulación. En cambio, la presa, que es 3 veces más lenta, resulta ser mucho más ágil y puede virar hasta 8 grados de golpe. Es muy fácil visualizar esto si pensamos en un documental de la sabana. Es la eterna y desesperada danza entre el guepardo hiperveloz pero pesado en los giros y la gacela, que aunque corre menos, puede hacer quiebros bruscos para salvar su vida. Aquí, esa tensión natural está reducida a matemáticas puras. Reconozco que esas restricciones físicas concretas de velocidad frente a agilidad añaden un nivel de realismo dinámico que está muy bien pensado. Evita que el depredador simplemente barra el mapa sin ningún esfuerzo. Sin embargo, la forma metodológica en la que deciden implementar el efecto de confusión, la manera de enseñarle a la máquina lo que significa estar confundido, me sigue pareciendo un claro motivo de debate. Esa limitación física es genial, pero el verdadero rompecabezas computacional, y aquí es donde se pone realmente interesante, era cómo programar a una máquina de estados abstracta para que sintiera, entre comillas, la confusión visual. Y lo resolvieron implementando una restricción perceptual directa y dura sobre el depredador mediante una fórmula sorprendentemente limpia. Dictaminaron que la probabilidad matemática de capturar a una presa es igual a 1 dividido por el número total de presas visibles que se encuentren en un radio muy cercano, concretamente a 30 metros virtuales alrededor del objetivo fijado. Dejándolo todo a una simple división. Eso es. De este modo, están localizando el fenómeno de la confusión directamente en la retina matemática del depredador. Si desgranamos los números que aporta la investigación, el impacto en la simulación es brutal. Imagina la escena. Si el depredador se acerca y solo hay una única presa en ese radio cercano, la fórmula es 1 partido por 1. Su probabilidad de éxito en el ataque es del 100%. Un golpe limpio y certero. Pero en el momento en que se introduce un segundo individuo en ese espacio visual cercano, la cosa cambia drásticamente. Exacto. Si hay otra presa cerca revoloteando, la fórmula pasa a ser 1 partido por 2. Su eficacia cazadora cae inmediatamente al 50%, a cara o cruz. Si hay 3 presas en ese campo visual cercano, la eficacia se desploma al 33%. Y a este castigo estadístico se le suma otro factor crucial del código, que es el tiempo de manipulación. El simulador impone una penalización severa al depredador. Después de intentar un ataque, ya sea con éxito o fallando estrepitosamente, el depredador se queda paralizado y no puede volver a atacar durante 10 largos pasos de simulación. A ver, ese tiempo de manipulación es un buen detalle, porque simula eficazmente los requerimientos físicos del mundo real. Me refiero al tiempo que le lleva a un animal tragar y digerir a la presa si acierta, o los valiosos segundos biológicos que gasta en frenar, replantear su estrategia y volver a enfocar la vista tras haber fallado el golpe. Pero de nuevo, vuelvo a mi escepticismo sobre la fórmula matemática base. Reducir el enorme estrés cognitivo de la confusión de un animal a una simple fracción matemática de 1 partido por la cantidad de presas subestima gravemente, a mi juicio, la sofisticación de la neurobiología. En un bosque o en un océano real, un tiburón o un lobo no pierden un porcentaje de acierto fijo y robótico por cada cuerpo extraño que entra en su campo visual.
Hay factores de reconocimiento de patrones complejos, hay músculos de fijación ocular rápida, hay mecanismos neuronales enteros dedicados a la supresión activa de distracciones. Ya entiendo tu punto perfectamente, pero es que me parece que esa es precisamente la mayor fortaleza de los modelos computacionales. El equipo de investigadores no está intentando replicar cada sinapsis neuronal de un lince. Están intentando descubrir si la pura presión mecánica y básica de esa confusión visual es suficiente por sí sola para forzar cambios masivos a nivel evolutivo. Para mí, esta limitación perceptual obligatoria captura de forma excepcional la esencia del agotamiento cognitivo frente al exceso de información. Cuanta más información visual entra simultáneamente al cerebro del depredador a través del nervio óptico, más difícil resulta procesarla, aislar un solo estímulo y ejecutar el ataque correctamente. Como un cuello de botella en el procesamiento. Exactamente. Para usar una analogía moderna, es el equivalente biológico a tener demasiadas pestañas abiertas al mismo tiempo en el navegador del cerebro del depredador. El sistema simplemente se ralentiza y falla. Y lo asombroso es lo que ocurre cuando dejas que este simulador, con estas reglas estrictas, corra libremente a lo largo de esas 25.000 generaciones. Nos lleva a una sección de resultados que me parece francamente alucinante. Lo fascinante aquí, dejando a un lado mis quejas sobre el modelado, es el hallazgo central indiscutible que surge al analizar las montañas de datos que generó el experimento. Los investigadores utilizaron una técnica de rastreo que denominan la línea de descendencia. Básicamente, buscaron a los agentes más aptos y exitosos en la generación final, la número 25.000, y rastrearon todo su árbol genealógico hacia atrás, generación tras generación, hasta el mismísimo principio. Un trabajo de arqueología digital, por así decirlo. Totalmente. Al examinar los datos a lo largo de este inmenso árbol temporal, midieron dos cosas principales: la densidad física del enjambre de las presas y el grado de apertura del ángulo de visión de los depredadores. Y el análisis estadístico reveló un patrón inequívoco, mostrando una clara correlación negativa utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. Para traducirlo a términos simples para quienes nos acompañan, descubrieron que cuando la densidad del enjambre sube, el ángulo de visión del depredador baja sistemáticamente de forma paralela y viceversa. Pero lo más importante de este hallazgo no es la correlación en sí, sino que el sistema jamás encontró un estado de equilibrio final y pacífico. No hubo una solución perfecta definitiva, sino un ciclo constante, agitado y perpetuo de adaptación. Un ciclo coevolutivo infinito. Este es, sin lugar a dudas, el corazón palpitante del análisis de hoy. Me encantaría que narráramos paso a paso cómo funciona en la práctica este épico tira y afloja evolutivo que el ordenador ha revelado, porque tiene giros narrativos que parecen sacados de una novela de suspense ecológico. Todo este ciclo incesante comienza con un estado inicial muy específico en la simulación. Exacto. Vamos a verlo. En la primera fase de este gran bucle, partimos de una población de presas que se encuentra dispersa y desperdigada por todo el mapa virtual. Como las presas están separadas por grandes distancias, el depredador sufre la presión inmensa de encontrarlas rápido. A través de la selección natural y de esas mutaciones genéticas que comentábamos, el depredador evoluciona desarrollando retinas cada vez más anchas. Desarrolla una visión panorámica enorme. Los individuos con esta visión amplia son los grandes ganadores en esta fase, porque maximizan su eficiencia de forrajeo. Logran barrer visualmente el terreno y encontrar a las escurridizas presas mucho más rápidamente que los depredadores de visión estrecha, garantizando así su supervivencia y su reproducción. Pero claro, la evolución no se detiene a celebrar la victoria. Aquí es donde llega la segunda fase, la inevitable respuesta de la presa. Como este nuevo depredador con visión panorámica es tan eficiente y las encuentra con tanta facilidad, la presión selectiva sobre las presas cambia drásticamente de la noche a la mañana. De repente, las presas que sobreviven y pasan sus genes son aquellas que, por una mutación casual, tienden a no huir en solitario, sino a acercarse físicamente unas a otras. Evolutivamente, se ven forzadas a unirse, comprimiéndose para formar un enjambre denso. ¿Y por qué funciona esta estrategia de supervivencia? Porque al agruparse densamente, activan deliberadamente el efecto de confusión en la vasta retina de su atacante. Llenan su campo visual panorámico de estímulos, disparando la fórmula matemática de la que hablábamos antes y reduciendo su probabilidad de captura al mínimo. Lo que, a su vez, nos lleva irremediablemente a la tercera fase de este dramático ciclo, el contraataque del depredador. El enjambre de presas acaba de convertir la costosa e inmensa visión panorámica del depredador en su mayor debilidad.
Debido al caos masivo de estímulos frente a él, el depredador panorámico falla casi todos sus ataques y entra en riesgo de inanición. Ante la amenaza de extinción, la presión evolutiva da un volantazo y ahora comienza a favorecer a los depredadores mutantes, que desarrollan visión de túnel. Al observar los datos, vemos claramente cómo su ángulo de visión se reduce drásticamente, cayendo en picado a menos de 100 grados. Al estrechar al máximo su campo visual, el depredador logra aislar visualmente a una sola presa en su retina de forma efectiva, ignorando físicamente a todo el resto del enjambre que queda fuera de su visión periférica. Y así, elimina de un plumazo el efecto de confusión. Y ahí llega el giro final, la cuarta fase que cierra majestuosamente el bucle evolutivo. Fíjate en el escenario ahora. Tenemos a un depredador letal equipado con una visión de túnel extrema. Frente a este nuevo asesino focalizado, el instinto de agruparse ya no le sirve absolutamente de nada a la presa, porque el depredador ya no se confunde al mirar al grupo, simplemente fija la mirada en una sola víctima central y la caza con total eficacia. Como resultado, la presa sufre unas bajas terribles mientras intenta mantenerse en enjambre, así que la selección natural vuelve a actuar forzando a la presa a evolucionar para dispersarse nuevamente por el mapa. Al hacer esto, las presas están atravesando de manera brillante los enormes y nuevos puntos ciegos laterales que el depredador acaba de desarrollar por culpa de su propia visión de túnel. Claro, se esconden en la periferia que el depredador ya no puede ver. Eso es. La presa sobrevive escondiéndose en los amplios márgenes oscuros de su visión estrecha. Y así, con la presa totalmente dispersa de nuevo, el depredador con visión de túnel empieza a morir de hambre por no poder encontrarlas en el vasto espacio, obligándose a ampliar su visión nuevamente, y el ciclo vuelve a empezar desde el mismísimo principio. Debo admitir que, a pesar de todas mis reticencias metodológicas iniciales hacia las simplificaciones extremas del modelo geométrico, este resultado emergente es genuinamente impresionante a nivel ecológico. Verás, en el estudio tradicional de la dinámica evolutiva, a menudo se cae en la trampa conceptual de pensar que la evolución, eventualmente, siempre llega a un único punto de equilibrio estático. Una especie de solución final y perfecta al problema de la supervivencia en un entorno dado. Pero este experimento demuestra matemáticamente y con gran claridad un sistema orgánico que nunca se detiene. Es un bucle infinito que contradice frontalmente la asunción de un equilibrio perpetuo en la naturaleza. Es la demostración visual de una carrera armamentística ecológica incesante, generada a partir de un código y unas premisas increíblemente simples. Y creo que esto nos lleva directamente a repensar las enormes implicaciones que este descubrimiento tiene en el mundo real, mucho más allá del laboratorio virtual. Me gustaría introducir aquí una conclusión vital sobre lo que algunos, en el ámbito científico, a menudo llaman el mito de la sociabilidad. Históricamente, y como señala brillantemente el propio estudio citando varias investigaciones clásicas de comportamiento animal, muchos biólogos asumen que el comportamiento social de agrupamiento, una vez que una especie logra adquirirlo tras el duro y largo trabajo de la evolución, aporta unas ventajas tan inmensas frente a sus costes energéticos que rara vez se pierde. Se asumía que volverse social era un viaje evolutivo de ida. Como si fuera una mejora definitiva. Exacto. Sin embargo, los hallazgos de este modelo computacional demuestran tajantemente que un comportamiento altamente cohesivo y social, como es el de un banco de peces, puede ganarse y perderse a lo largo de las eras con enorme facilidad, movido puramente por las mareas de esta danza coevolutiva constante con sus depredadores. Si conectamos este vaivén evolutivo con el panorama general de la biología anatómica que podemos observar hoy en día, vemos el verdadero impacto y la elegancia de esta investigación. Pensemos detenidamente en lo que significa este ciclo infinito. Impone un conjunto de demandas absolutamente contradictorias sobre el diseño del sistema visual del depredador. Por un lado de la balanza, el animal necesita desesperadamente poseer una visión muy amplia, extensa y panorámica para tener la más mínima posibilidad de encontrar a la presa oculta en los vastos espacios abiertos de su entorno. Pero, simultáneamente y por el otro lado de la balanza, necesita disponer de una visión increíblemente aguda, enfocada y estrecha para poder rastrear, fijar y cazar a esa misma presa sin caer víctima de un colapso cognitivo por el efecto de confusión en cuanto las presas deciden agruparse en defensa. Esencialmente, estamos ante dos problemas de diseño de ingeniería biológica que requieren soluciones diametralmente opuestas para funcionar.
Ahí le has dado. Ese es el núcleo del dilema. ¿Y cuál ha sido la majestuosa e intrincada solución biológica a este problema informático aparentemente irresoluble y contradictorio? El estudio sugiere, con una visión maravillosa, que la constante e implacable presión generada por este efecto de confusión a lo largo de millones de años fue precisamente el motor que forzó a la madre naturaleza a salir del bucle creando sistemas visuales híbridos sumamente complejos. Ojos sofisticados que están diseñados físicamente para poder hacer ambas cosas al mismo tiempo, sin fallar. Totalmente correcto. Esta presión evolutiva dual y contradictoria explicaría la aparición de las adaptaciones anatómicas increíblemente maravillosas que observamos hoy al microscopio. En los vertebrados superiores, esta solución híbrida se manifiesta a través de la evolución de lo que conocemos como la fóvea. Es un área minúscula y densamente empaquetada de receptores en el centro de la retina humana y de la de aves rapaces y otros animales, donde la visión es sumamente aguda, detallada y focalizada. Pero esta fóvea está inteligentemente rodeada por una extensa periferia de mucha menor resolución, encargada de la detección general de movimiento panorámico. Y si miramos al mundo de los invertebrados, como los insectos cazadores, observamos que han desarrollado unas estructuras compuestas análogas que la ciencia llama zonas agudas. El modelo computacional de nuestro estudio, debido a sus limitaciones deliberadas, no pudo desarrollar estos sofisticados ojos complejos híbridos, porque los investigadores lo restringieron a mantener todas las porciones de la retina siempre simétricas. Sin embargo, los autores señalan con gran acierto que la naturaleza, que no está limitada por unas líneas de código rígidas, resolvió el milenario dilema evolutivo, combinando un potente gran angular y un teleobjetivo de altísima precisión dentro del mismo órgano sensorial. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros al final del viaje? Vamos a consolidar esta fascinante inmersión evolutiva en 3 lecciones fundamentales y cristalinas que nuestra audiencia puede llevarse consigo hoy. Primero, hemos visto demostrado que el efecto de confusión del depredador está muy lejos de ser solo una curiosa anécdota visual reservada para los documentales de Naturalifa de la sobremesa. En realidad, es un motor evolutivo y morfológico impresionantemente poderoso, capaz de dictar por sí solo la forma en que los animales interactúan y modifican su propio cuerpo. Segundo, nos queda meridianamente claro que la coevolución entre el depredador y su presa no es una línea recta y predecible hacia una supuesta perfección anatómica. Al contrario, es un bucle sin fin, un agitado ciclo de adaptaciones constantes, contramedidas ingeniosas y contraadaptaciones desesperadas donde nada es verdaderamente permanente, ni siquiera un rasgo tan arraigado como el comportamiento social de vivir en grupo. Y tercero, y esto es quizás lo más poético que me llevo de la lectura, que la necesidad absoluta de resolver presiones ecológicas que son totalmente contradictorias entre sí es la verdadera madre de la anatomía biológica compleja. Fueron precisamente las presiones opuestas, la necesidad de ver mucho y a la vez ver muy preciso, las que a lo largo de los eones esculpieron instrumentos biológicos de tan asombrosa e incomprensible alta precisión como los propios ojos con los que leemos y percibimos nuestra realidad cada día. Son unas conclusiones excelentes. Y para cerrar nuestra exposición de hoy, me gustaría lanzar una última reflexión al aire. Un pensamiento provocativo para que la audiencia medite sobre él a nivel personal. Hoy hemos dedicado nuestro tiempo a analizar cómo el efecto de confusión ejerció tanta presión que forzó a la evolución natural a crear filtros visuales morfológicos extremos en los animales. Vimos cómo los depredadores tuvieron que desarrollar una visión de túnel radical para poder combatir el parálisis que les producía el exceso masivo de información visual procedente de un enjambre agitado de presas. Si hacemos el ejercicio mental de trasladar esta profunda dinámica biológica a nuestra propia actualidad humana, surge una pregunta fascinante. ¿Cómo estará evolucionando ahora mismo nuestra propia cognición? Nos enfrentamos a diario a un bombardeo incesante, masivo y agotador de estímulos rápidos, con notificaciones, correos y titulares constantes en el densísimo y ruidoso enjambre que es nuestro entorno digital actual. ¿No es posible que estemos desarrollando, de forma colectiva, nuestra propia forma de visión de túnel cognitiva? Tal vez la reducción de nuestra capacidad de atención no sea solo un fallo moderno, sino que estemos activando un antiguo mecanismo evolutivo, de filtrado extremo, simplemente para poder sobrevivir y seguir funcionando ante la abrumadora confusión de la era de la información. Madre mía, qué reflexión tan espectacular para llevarnos a casa y darle vueltas. Es un paralelismo brillante entre la ecología animal y nuestra ecología digital.
Con este pensamiento en mente, nos despedimos cordialmente de todos los oyentes que nos han prestado generosamente su tiempo y sus oídos hoy. Agradecemos inmensamente vuestra compañía en esta exploración tan profunda y detallada de la evolución biológica en plena acción. Os invitamos sinceramente a que la próxima vez que salgáis al exterior a dar un paseo, observéis la naturaleza de vuestro entorno, a las aves trazando patrones en el cielo o incluso a vuestras propias mascotas en el parque, con unos ojos completamente nuevos. Tratad de reconocer en ellos las inmensas e invisibles fuerzas coevolutivas que han esculpido minuciosamente cada uno de sus movimientos a lo largo de milenios. Hasta nuestro próximo encuentro, mantened siempre la curiosidad viva.